Entonces vamos a empezar con el plexo lumbosacro. Y de aquí, fíjense, igual, puntos importantes. Del plexo lumbosacro realmente son tres plexos, de los cuales el plexo lumbar tenemos de las raíces L1 a L4, el plexo sacro de L5 a S4 y el plexo coxígeo de S5 con el nervio coxígeo. ¿Sale? Entonces vamos a analizar la organización del plexo lumbosacro en esta lámina que nos muestra una vista anterior de la columna, de la cadera y en relación a la columna, pues justamente identificamos las raíces de los nervios espinales, ¿sí? Que recuerden, pues van de acuerdo a su vértebra con la que, el nivel vertebral con el que se originan. Entonces, para este plexo, de manera como muy sencilla, vamos a tener de esos troncos divisiones anteriores que están marcadas con verde y divisiones posteriores que están marcadas con amarillo, ¿sale? Entonces, las ramas de las divisiones posteriores se las puse del lado derecho y perdón, las de las posteriores del lado derecho y las de las anteriores del lado izquierdo, ¿sale? Para ir correlacionándolo. Incluso ahí en la lámina, pues están marcadas de ese color para que les sea fácil identificarlas. ¿Queda claro hasta aquí con la organización? ¿No hay alguna duda? Todo bien. Ok. Entonces, fíjense, vamos a partir justamente de la región lumbar. Vean, aquí lo tenemos numerado, ¿no? Las vértebras lumbares, L1. La T12 la identificamos porque pues tiene articulada la última costilla. Por acá este nervio que no está señalado, pues sería el nervio subcostal. Acuérdense que el nervio subcostal pues va debajo de la 12ª costilla y todavía aquí arriba alcanzamos a observar el 11º o 11º nervio intercostal. Entonces, fíjense, ya propiamente de L1, quiero que identifiquen de este tronco, surgen los nervios ilio hipogástrico y el nervio ilio inguinal. ¿Sale? El ilio inguinal, lo habíamos comentado, es un nervio que se dirige hacia la región inguinal, nos da inervación sensitiva en la región de la ingle, en los hombres hacia el escroto y en las mujeres hacia el labio mayor, ¿sale? Entonces por ahí identificamos el ilio inguinal y también el ilio hipogástrico. Luego fíjense, con fibras que vienen también de L1 y que se conjuntan de L2, aquí se forma el nervio génito femoral, ¿sale? Entonces identifíquenlo, nervio génito femoral. ¿Cuál es la importancia de ese nervio? ¿Se acuerdan? Que da la movilidad. Bueno, inerva los músculos del escroto. Exacto, ¿sí? Entonces, al cremaster principalmente, y en donde, y bueno, tiene dos ramas, ¿no? La rama femoral y la rama genital. La rama genital es la que además va al interior del cordón espermático, ¿sale? Y pues justamente sirve para en el masculino inervar al cremaster. Entonces lo vemos surgiendo desde esta región a nivel de L1, L2. ¿Queda claro? Sí, Doc. Sí, doc. Muy bien, fíjense. De L2, L3, por aquí identificamos al nervio cutáneo femoral lateral que, pues justamente se distribuye hacia la región del muslo, sí, lateralmente para aportar fibras sensitivas a la piel del muslo. ¿Vale? Entonces, nervio cutáneo femoral lateral.
Luego vean, este nervio, ahora no se nos puede olvidar, es súper, súper importante. Vean, desde L2, L3, L4, las ramas posteriores, las divisiones posteriores de estos nervios espinales, de L2 a L4, vamos a formar este gran nervio, que es el nervio femoral, ¿sale? El nervio femoral se va a encargar de inervar a los músculos del compartimento anterior del muslo, ¿sale? Entonces, de L2 a L4, divisiones posteriores, formamos al nervio femoral y este se va a encargar de inervar músculos del compartimento anterior del muslo. ¿Queda claro? Sí, doc. Y de una también para que no se nos olvide, ¿sale? Desde L4 hasta S3, vean, fibras desde L4 hasta S3 y tanto componente anterior como componente posterior forman a este gran nervio. Fíjense, por aquí viene por detrás, saliendo ahí por el foramen ciático mayor, aquí está la espina ciática, ¿sí? Entonces vean ahí saliendo por el foramen ciático. Aquí lo alcanzamos a ver nuevamente. Tenemos al nervio ciático o isquiático. Entonces, formándose desde L4 hasta S3. ¿Sale? Entonces, el nervio ciático o isquiático, como lo pueden observar, tiene dos componentes. De las divisiones anteriores se forma el componente tibial, de las posteriores se forma el componente fibular. Entonces, el nervio ciático va a inervar los músculos del compartimento posterior del muslo, ¿sí? Entonces, todavía como nervio ciático va a inervar los músculos del compartimento posterior del muslo. Luego, se va a dividir, ahorita lo vamos a ver, en el nervio tibial y en el nervio fibular. El nervio tibial se va a distribuir hacia la cara o más bien hacia el compartimento posterior de la pierna, ¿sí? Compartimento posterior de la pierna y se va a encargar de inervar a los músculos del pie, el componente tibial. Mientras que el componente fibular se va a encargar de inervar a los músculos del compartimento anterior y lateral de la pierna, ¿sale? Entonces, fíjense. Ahorita vayan anotando cuáles son los nervios y ahorita vamos repasando cuáles son sus territorios de inervación. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Doctor, ¿cree que podría repetir de dónde a dónde era el nervio ciático? Claro, desde L4 hasta S3. Gracias. Vale, muy bien. Entonces, fíjense, ahora vamos hacia Ya vimos en amarillo ahorita las divisiones posteriores. El ciático tiene doble componente. Ahora, de las divisiones anteriores, fíjense, destacando de L2 y L4 también, ¿sí? Se forma el nervio obturador. Entonces, el nervio obturador se va a encargar de inervar a los músculos de la región medial del muslo. ¿Sale? Entonces, a ver, recordando. Disculpe, Doc, ¿podría repetir eso, por favor? Sí, entonces, nervio obturador. Entonces, divisiones anteriores de L2 a L4. ¿Sí? L2, L4, oye, L2 a L4. Entonces, se va a formar el nervio obturador y va a inervar a los músculos del
compartimento medial del muslo. Acuérdense que Gracias. también de L2 a L4, pero de las divisiones posteriores, tenemos al nervio femoral. Y quedamos, el nervio femoral inerva el compartimento anterior del muslo. Y ahí mismo en el muslo, el nervio ciático o isquiático va a inervar el compartimento posterior. Entonces ya tenemos muslo, otra vez, muslo, compartimento anterior, nervio femoral, compartimento medial, nervio obturador y compartimento posterior, nervio ciático. Y ya tendríamos las tres regiones femorales. ¿Queda claro? Sí, Luego, si nos damos a la región de la pierna, región compartimento posterior de la pierna, nervio tibial, que viene desde el ciático. Y compartimento anterior y lateral de la pierna, los inerva el nervio fibular. A ver, si quieren, vamos anotándolos por acá para que sea más sencillo. Entonces, a ver, muslo. pero entonces esos tipos son componentes del ciático, ¿no? Sí, justo. Entonces, muslo anterior, medial y posterior. Entonces, ¿cuál nervio dijimos que inerva el compartimento anterior del muslo? El femoral. El Efémera. femoral Nervio femoral. ¿Cuáles son las raíces del nervio femoral? de L2 a L4 ¿Cuáles divisiones? ¿Anteriores o posteriores? anteriores. No, estaba en amarillo. Ah, Posteriores. entonces posteriores, sí. Sí, acuérdense. L2 a L4, entonces las divisiones posteriores. ¿Sí? Luego, el compartimento medial del muslo. ¿Cuál dijimos? ¿Nervio qué? Obturador. Obturador. Que de hecho tiene los mismos niveles, ¿no? L2 a L4, pero son las divisiones, ahora sí, anteriores. ¿Sí? Y el compartimento posterior, ¿quién dijimos que lo inervaba? El componente tibial del nervio ciático. De hecho, o sea, vamos a ponerle nervio ciático, ¿sí? Porque también, también contribuye el componente fibular, nada más que sí, predomina el tibial, pero también contribuye el fibular. Y le dejamos como nervio ciático porque en este punto, en el muslo, todavía no está dividido, o sea, todas las fibras van en conjunto. ¿Sí? Ya especificaremos cuál componente le da a cada músculo, pero ahorita vamos a dejarlo así. ¿Sí me explico o no? ¿Por qué? Sí, Entonces, ¿cuáles eran las raíces del ciático? De L4 a L3. L. L4 a S3. ¿Sí? O sea, tanto anteriores como posteriores. Aquí acuérdense, las anteriores, ¿cuál nervio forman? Verde. El tibial. Anteriores. Ajá. Anteriores entonces al nervio Tibial. tibial. ¿Sí? Y las posteriores entonces forman al componente fibular. ¿Sí? ¿Ya quedó? Sí, Muy bien. Entonces ahora vamos a la pierna. Entonces pierna, igual, tenemos tres compartimentos. Anterior, en este caso, lateral y posterior. Entonces, el compartimento, primero el posterior de la pierna. ¿Cuál les dije que lo inervaba?
El tibial. El tibial. Ahora sí, ya definitivamente aquí ya se dividen, entonces tenemos nervio tibial, que pues ya quedamos, ¿no? Viene de L4 a S3 de las divisiones anteriores, ¿sí? El compartimento anterior y lateral, ¿cuál nervio los inervaba? El El fibular. fibular. El fibular, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer una especificación. El compartimento anterior va a ser el nervio fibular profundo, ¿sí? Y el lateral, el nervio fibular superficial. ¿Ya está? Entonces, para decir la inervación del muslo bueno, en la parte posterior, solo Ujú. decimos nervio ciático. Y En la si es para pierna, la pierna, en el no, muslo no, sí. no. En el muslo sí es nervio ciático porque ahorita vamos a ver que en el muslo, pues las fibras vienen como un solo nervio. Ya en la pierna, el nervio ciático ahora sí ya se divide en su nervio tibial y nervio fibular. Por eso aquí ya los especificamos. Ahora vamos a ver en muslo que el nervio ciático, la inervación, pues todavía es específica, ¿no? Del componente tibial, del componente fibular del nervio ciático, pero pues a final de cuentas todavía es nervio ciático porque no se ha dividido. ¿Sí? ¿Me explicó? Sí. Anótale y ahorita lo vemos en otra lámina. Ok. O sea que en el de la pierna, o sea, por ejemplo, el nervio fibular y el tibial ya están divididos y por eso Sí, ya, miren, fíjense. Aquí, vean, aquí tenemos una vista posterior de la región glútea y la región del muslo. Entonces, vean, aquí viene descendiendo el nervio ciático. ¿Ya vieron? Y entonces, de aquí, medialmente, pues son ramas del componente tibial, lateralmente son ramas del componente fibular, pero pues el nervio todavía no se ha dividido. Ahora, conforme avanzamos hacia la región de la pierna, aquí en la fosa poplitea, ¿qué pasa con el nervio ciático? Se divide ya propiamente en el nervio fibular y en el nervio tibial, ¿sí? Medialmente es el nervio tibial, lateralmente es el fibular, ¿sale? Por eso ya en la pierna hablamos de que la región posterior es específicamente por el nervio tibial y la región anterior y lateral por el nervio fibular. ¿Me explico? sí, 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 Sí. vale. Ahí está. Entonces ahorita lo repasamos otra vez. Y en el pie, vamos a ponerle aquí, en el pie, pues es básicamente el nervio tibial. La región como más o menos compleja va a ser ahorita en la región glútea. Ahorita vamos llenando la región glútea. Entonces ya quedó hasta aquí, un poquito más Sí. claro. Sí. Doctor, tengo una duda. Dime. Ay, bueno, una disculpa por el ruido de fondo, pero este, bueno, es que es más bien una pregunta. Nos Sí, sí, va sí, a, adelante. nos va a poner de que imágenes de disección para, o sea, bueno, nos va a dar ahorita en esta hora imágenes de disección o no. No, se Bueno, las pongo en un examen, no el de parcial. O sea, aparte. ah, bueno, gracias. ¿Sale? En el parcial les voy a poner puro teórico. Bueno, no, sí, en el parcial creo que hay algunas de disección, pero no importa. De esas se las mando después. Vale, gracias.
Doctor, yo tengo otra duda. Dime. Bueno, ve que en el muslo nos puso que, por ejemplo, el anterior es el nervio femoral, división posterior. Ya Ajá. en la pierna ya no tiene ese tipo de divisiones posterior anterior. No, no, no. Aquí quiero que veas que el nervio femoral surge del plexo lumbar, ¿sí? El plexo lumbar, si te fijas, observa acá. Está la raíz L2, está la raíz L3, está la raíz L4. Si te fijas, las raíces tienen divisiones anteriores que están marcadas en verde, ¿sí? Y tienen divisiones posteriores que están marcadas en amarillo. Por eso, si te fijas, el nervio femoral se forma de L2 a L4, pero las divisiones posteriores, o sea, las que están en amarillo. Porque de esos mismos niveles, L2 a L4, pero de las divisiones anteriores, por ejemplo, se forma el nervio obturador. ¿Me explicó? Sí, sí, pero entonces ya cuando los nervios bajan a la pierna ya no es necesario ponerle ese tipo No, de aquí lo que divisiones. estamos haciendo referencia, esto de anterior y posterior es cuáles divisiones de los nervios espinales. Ya cuando tenemos el nervio femoral en el muslo ya formado, pues aquí ya sabemos que el nervio femoral ya se formó de L2 a L4 de las divisiones posteriores y más bien ya nos enfocamos a ver a cuáles músculos se está inervando, ¿sí? Sí, vale, gracias. Muy bien. Entonces, fíjense. Ahora, sobre todo del plexo sacro, ¿sí? Acuérdense, de L5 a S4 es donde se van a formar los nervios de la región glútea, ¿sale? Entonces, en la región glútea partimos, por ejemplo, de dos nervios glúteos, ¿sale? Un nervio glúteo superior, un nervio glúteo inferior. Entonces, fíjense, nervio glúteo superior, lo identificamos por acá, vean, allá se anda asomando el nervio glúteo superior, esa ramita, aquí por eso se lo señalo. Entonces, nervio glúteo superior trae fibras, pues también de L4 que vienen descendiendo, pero de L5 y hasta S1. Entonces, por eso lo ponemos más en el plexo sacro, ¿sale? Entonces, nervio glúteo superior desde L4 hasta S1, ¿sí? ¿Queda claro? Sí. Luego, el glúteo inferior se encuentra por acá abajo. Vean, ahí están las fibras en amarillo que lo están formando y por allá va el glúteo inferior. Entonces, el glúteo inferior tiene fibras desde L5 hasta S2. Y entre los dos glúteos, vean, aquí se forma el nervio piriforme o nervio del músculo piriforme, que tiene fibras de S1 y S2. ¿Sale? Entonces, ahí en la región glútea podemos partir con los nervios glúteos, que por lo tanto se formarían del plexo sacro, de sus divisiones. ¿Cuáles serían? Posteriores. Posterior. Posteriores, justamente. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí. ¿Cómo se llama? Del plexo sacro nada más hemos visto esos tres, ¿verdad? El glúteo Sí, superior, el inferior y el piriforme. justo. Y pues ayuda contribuye al plexo sacro el nervio ciático, porque acuérdate que el nervio ciático es desde L4, ¿hasta dónde? Ese Hasta tres. S3. Sí, también estaría, la mayor parte del ciático, pues es del plexo sacro, de hecho. Nada más que esa raíz L4, pues todavía es del plexo lumbar.
Por eso, o sea, los dividimos por regiones, pero si se fijan, pues esto es como para entenderle un poquito mejor, pero ya las raíces, pues no importa si están específicamente en el lumbar, específicamente en el sacro. O sea, ¿cuáles nervios podríamos decir son directamente del plexo lumbar, no? L1 a L2, tanto el nervio femoral como el obturador, ¿no? Son puramente del plexo lumbar. El ciático, pues ya está combinado, ¿no? O sea, tiene un componente de L4 hasta S3. Lo mismo el glúteo superior, ¿no? De L4 a S1. Ya el piriforme y el glúteo inferior son ya puramente del plexo sacro. ¿Sí me explico? Ok, tengo una duda. Sí. Este, el tronco lumbosacro Ujú. es lo que va, digamos, de L2 hasta el S5, ¿no? ¿Es como el que Sí. les da las divisiones o qué es? Justo fíjate, más bien el tronco lumbosacro también son fibras que fíjate, vienen desde L4, L5, ¿sí? Y aquí están recibiendo parte, ¿no? De S1. Te fijas del tronco lumbosacro, o sea, está contribuyendo esas fibras a formar, a final de cuentas, el nervio ciático. ¿Ya viste? Y tiene el plexo lumbosacro también ahí unas divisiones anteriores que están en verde, fíjate, por aquí formando algunos nervios. Y desde ahí también de esas fibras surgen fibras posteriores. O sea, el plexo lumbosacro es este tronco más bien en específico que tiene raíces desde L4, L5 y S1. Ah, ok, o sea, técnicamente es para formar el nervio ciático, ¿no? Ajá, pero desde aquí, por ejemplo, o sea, de esos niveles, uy, fíjate, por ejemplo, de L5, por ejemplo, L4, L5, por aquí estamos viendo este nervio, ¿no? Que corresponde al nervio del cuadrado femoral. El nervio cuadrado femoral se encuentra también en la región glútea. Y si te fijas, entonces aquí se forma de L4, L5 desde esas raíces que están conformando también al tronco lumbosacro. O sea, el tronco lumbosacro es específicamente esta estructura de axones de las raíces L4 a S1. Y desde aquí pues están surgiendo otros ramos para los nervios, por ejemplo, de la región glútea. Y a su vez esas fibras pues van a contribuir a formar el nervio ciático. ¿Vale? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, justo, ¿no? Aquí retomando a partir de ese punto, vean cómo de L4, L5, entonces aquí tenemos otro nervio que va hacia la región glútea para el nervio cuadrado femoral y el gemelo superior. Por eso les decía, región glútea, pues es básicamente eh, plexo sacro. Y luego fíjense, también de L4, perdón, de L5 y S1. Aquí está cortado, pero este nervio es el nervio del obturador interno que también inerva a otro músculo llamado gemelo inferior. Entonces, fíjense, a la región glútea, entonces vamos a destacar estos 5 nervios, ¿sí? De las divisiones otra vez posteriores del plexo sacro, tendríamos al nervio glúteo superior, nervio piriforme y nervio glúteo inferior. Y de las divisiones anteriores, fíjense, L4, L5 tenemos al nervio del cuadrado femoral y del gemelo superior. L5, S1 tenemos al nervio del obturador interno y del gemelo inferior. Entonces aquí los puros nombres de los nervios ya nos están diciendo cuáles músculos conforman la región glútea. ¿Me explicó? Sí, Doc.
Muy bien. Y aquí fíjense, del plexo sacro, de las divisiones anteriores, vamos a destacar este nervio. Vean, de S2, S3 y S4, este nervio súper importante es el nervio pudendo. ¿Sí? ¿Por qué era importante el nervio pudendo? Es el principal nervio ¿de dónde? Del periné. Del periné, justamente. De hecho, vean cómo podemos identificar del pudendo surgiendo el nervio dorsal del pene o del clítoris, dependiendo sea el caso, y también el nervio perineal, ¿sí? Entonces, no se les olvide S2, S3, S4, entonces de plexo sacro, divisiones anteriores, se forma el nervio pudendo. ¿Queda claro? Sí, doc, todo claro. Sí, doc. Y vean, S3, S4, aquí también parte del plexo sacro, S3, S4, por aquí vemos estos nervios que van hacia el músculo elevador del ano y coxígeo. O sea, acuérdense, músculo elevador del ano, cuando le sumamos músculo coxígeo, en conjunto forman, ¿qué estructura? El piso del perine. No, No, sería el techo del perine, ¿no? Sería como exacto, el o piso de la sea, cavidad pélvica. ándale, pero acuérdate, elevador del ano más músculo coxígeo forman diafragma Pélvico. Pélvico. pélvico, pélvico, acuérdate, porque elevador del ano no incluye al coxígeo. Entonces, elevador del ano, ¿cuáles son los tres músculos? Pubocoxigio, Ajá, ¿al otro? puborectal. Ajá, Me Y falta uno. leucoxigio, ¿no? iliocoxigio. Justo, iliocoxigio. Yo siento que se los Pero no aprenden. eran del coxigio. O sea, de que tres músculos que conformaban el coxigio. No, 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 no. O sea, el elevador del ano es iliocoxigio, pubocoxigio, puborectal. Y aparte está el músculo coxigio, que no forma parte del elevador del ano, pero en conjunto con el elevador del ano forman el diafragma pélvico. Otra vez el Walter me engañó. ¿Cómo? Otra vez el Walter me engañó. Bueno, o sea, acuérdate, ¿cuántos músculos conforman al diafragma pélvico? Son cuatro. Iliocoxigio, pubocoxigio, puborectal y coxigio. Pero al músculo elevador del ano es iliocoxigio, pubocoxigio, puborectal. Lo vamos a poner en un esquemita aquí. Los cuatro, ¿no? A ver. Iliocoxigio, pubocoxigio y puborectal. ¿Sí? Y aquí vamos a poner además al coxigio. Entonces, los cuatro en conjunto forman al, otra vez, Diafragma pélvico. diafragma pélvico. Y de estos cuatro, estos tres forman a su vez el... Elevador del ano. Elevador del el- ano. Exacto. Pero, doctor, o sea, entonces, independiente, ay, ignore bueno, ya. Independientemente de si estamos hablando del diafragma pélvico o músculos elevador del ano, específicamente en esos cuatro músculos, va a ser el del no, el del pudendo, creo era. No, 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 no. Aquí viene, fíjate. ¿Cuáles son de dónde surgen los nervios para el diafragma pélvico? Del plexo sacro, ¿sí? De S2, S4. Por eso aquí yo les ponía que aquí surge el nervio para el elevador del ano y el músculo coxígeo, ¿sí? De ahí surgió como todo esto, ¿no? Porque el elevador del ano ya son estos tres músculos, pero en conjunto con el coxígeo forman el diafragma pélvico. O sea, ¿de dónde recibe inervación el diafragma pélvico? Del plexo sacro, de S3, S4.
Son anteriores, ¿verdad? Sí, son los que están en verde, entonces son las de las divisiones anteriores de S3, S4. ¿Sale? Gracias. Muy bien, justo. El pudendo no se les olvide, el pudendo sí va al periné. Este va a inervar a los músculos del periné, que acuérdense, hay músculos en el compartimento perineal superficial y músculos en el compartimento perineal profundo. Y además, pues un componente sensitivo bien importante va a ser el nervio dorsal del pene o del clítoris. ¿Queda claro? Sí, doctor, claro. O sea, por ejemplo, en el periné nada más sería, ahora sí que los músculos transversos, ¿no? El profundo y el superficial. No, acuérdate, en el espacio perineal superficial está el transverso superficial, pero aparte isquio, cavernoso y bulbo Ah, sí, esponjoso. los que rodean al pene, ¿no? Exacto, y también Y a la también a región la vagina. vulvar y al Bueno, clítoris. a Sí, los sí, justo. labios mayores, ¿no? Ajá, a los, Es que ya se me sí, revolvió la info. sí, justo. Y en el espacio perineal profundo está, por ejemplo, el esfínter externo de la uretra en ambos sexos. En mujeres, el esfínter uretrovaginal. Pa, gracias. Muy bien. Ahí está. Ahora sí, fíjense, ya que tenemos esta base, ahora sí podemos identificar partiendo de acá. Fíjense, muslo, compartimento anterior, ¿sale? Compartimento anterior, ¿cuál es el nervio principal de este compartimento? Nervio femoral. Femoral. El nervio femoral, ¿sale? Entonces, aquí lo vemos como eh, atravesando el ligamento inguinal en conjunto con los vasos, vean, al atravesar el ligamento inguinal, les había comentado que la arteria ilíaca externa, pues se continúa como arteria femoral. Y la vena femoral, que va en sentido contrario, cuando atraviesa el ligamento inguinal, se convierte en vena ilíaca externa. Alguien creo que me había preguntado, ¿y el nervio femoral también se llama femoral cuando atraviesa el ligamento inguinal? No, ese se llama femoral desde que se forma en el plexo lumbar. ¿Sí? ¿Me explico o no? Sí, doc. Y pues ya lo veremos, se encuentra en esta región conocida como el trígono femoral. En esta disección un poco más profunda, observamos justamente cómo se está distribuyendo el nervio femoral hacia los músculos del compartimento anterior, en específico, por ejemplo, aquí hacia los bastos, que son los que componen al cuádriceps, ¿sí? Por aquí tenemos el pectíneo también, y fíjense cómo nos da una ramita sensitiva que va a ser el nervio safeno. Entonces, vean. Ahí nuevamente observamos el nervio femoral, como viene desde el plexo lumbar, ¿sí? Y pues se encuentra lateralmente a las demás estructuras vasculares en el trígono femoral, ¿sale? Aquí está el trígono femoral. Ahora por acá, lo que les muestro nuevamente, ¿no? Aquí nos muestra esta lámina cómo el nervio femoral viene desde L2, L3, L4. Atraviesa aquí el ligamento inguinal, se distribuye por los músculos del compartimento anterior y nos da este nervio sensitivo que vean, incluso se distribuye hasta el pie, que corresponde al nervio safeno, ¿sí? Entonces toda esta región con azul, lo que nos indica es el territorio de inervación del nervio safeno. ¿Queda claro? Sí. Rama del femoral, ¿verdad? Sí. Ahí, nervio safeno, ¿de dónde es rama? Del nervio femoral, a su vez, y es pues una rama cutánea.
Por aquí en rojo se muestra el territorio de inervación del nervio cutáneo femoral lateral, que se los había puesto por acá, ¿se acuerdan? De L2, L3. Este pues no va a un compartimento muscular, es como su nombre lo dice, cutáneo. Y pues también era rama del plexo lumbar, L2 y L3. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Doc, todo bien. Muy bien. Ahora fíjense, también de L2 a L4, pero ahora de las divisiones anteriores, ¿cuál nervio se formaba? Que iba al compartimento medial del muslo. El obturador El obturador. Entonces, vean, aquí el obturador se está distribuyendo hacia los músculos, principalmente aductores, ¿sí? En ese compartimento medial, ¿sí? Y entonces, ahí lo vemos distribuyéndose, e incluso como sus ramas sensitivas alcanzan una parte de la piel de la región medial del muslo. Entonces ahí lo vemos, ¿no? Nervio obturador dirigiéndose a inervar los músculos del compartimento medial del muslo. ¿Queda claro? pipí. Muy bien. Ahora, por acá, la vista que les había mostrado hace rato. Fíjense, aquí me voy a tener un momento y me voy a adelantar un poco justamente a la región glútea, porque es muy importante. Fíjense, en A, aquí vemos este músculo, no se les puede olvidar, A es el músculo piriforme, ¿sí? Su importancia del piriforme, una, es que justo por su borde inferior, por aquí, ¿cuál nervio viene? Ciático. Justo el nervio ciático, ¿sí? Entonces, ahí en el borde inferior del músculo piriforme sale el nervio ciático. Por aquí viene este otro nervio que es un nervio cutáneo femoral posterior, ¿sale? Pero ese, como su nombre lo dice, pues va hacia la piel. Ahora, ¿qué otra importancia tiene el piriforme? Que en su borde superior emergen tanto el nervio como la arteria glútea, glúteos superiores, ahí están las estructuras neurovasculares glúteas superiores, y por su borde inferior, tanto arteria como nervio glúteos inferiores. ¿Sí? ¿Me explicó? Sí, Doc. Entonces, fíjense, a ver aquí rebobinando. Arteria glútea inferior. ¿De quién era rama? De la pudenda, De la pudenda. No. de la ilíaca interna, De la ilíaca interna, exacto. O sea, la ilíaca interna, sus ramas terminales es la pudenda y la la glútea gluteus inferior. inferior, Justo, de la división anterior, porque la glútea superior, ¿de dónde era rama? de la división posterior, Anterior, ¿no? No, a ver otra vez. Me De la voy a... división posterior. De la división posterior, ¿sí? Justo. Aquí rebobinando, rapidísimo, nada más para recordar las glúteas. Vean, 4 era ilíaca, ¿ilíaca qué? interna, Interna. 3 era la externa, ¿sí? 2 era la común. Bueno, la interna, vean, en relación al borde superior, habíamos quedado del foramen ciático mayor, se divide sus dos troncos. 5 sería tronco anterior, 6 tronco posterior. Entonces, vean, del tronco anterior, sus ramas terminales, una es la glútea inferior, estamos viendo ahorita, y la pudenda, no se les olvide. Y de la división posterior, su rama terminal, la de mayor calibre, de hecho, es la glútea superior. Entonces ahí tenían origen los vasos glúteos. ¿Sí? ¿Ya quedó? pipí, Ahora, nervios glúteos, ¿dónde tenían origen? Tanto el superior como el inferior. en el plexo sacro,
Plexo sacro, exacto. ¿Divisiones anteriores o posteriores? Posteriores. Posteriores, así es. ¿Sale? Entonces observen cómo aquí viene, entonces el nervio ciático, aquí nada más. Ah, entonces es el piriforme. Ya ven, no se nos puede olvidar el músculo piriforme. Además, el músculo piriforme, también regresando un poco a pelvis, es el que forma la pared, forma parte de la pared pélvica, ¿sí? Ay, no me acuerdo dónde dejé esa imagen. Tengo, bueno, o no. Entonces, el piriforme aquí nada más recalcando, el piriforme forma parte de la pared posterolateral de la pelvis y abandona la pelvis por el foramen ciático mayor, ¿sí? Entonces, el foramen ciático mayor lo atraviesa músculo piriforme y nervio ciático. Esa es su importancia. Luego, aquí cortados, H, por ejemplo, están vean, este nervio, ¿no? Glúteo inferior, pues va a uno de los tres músculos glúteos. En este caso, H está cortado, vean, sería el músculo glúteo mayor. Luego B está cortado, vean, sería el músculo glúteo ¿Medio? medio. Y C, el más profundo, sería el músculo glúteo Menos. menor, justamente, ¿sí? Entonces habíamos dicho que entre los dos nervios glúteos surgía el nervio para el músculo piriforme. Me regreso tantito aquí para recordarles eso. Ahí estaba, ¿no? Entre los dos glúteos, el nervio del piriforme. Ahí viene el glúteo superior, glúteo inferior y en medio el piriforme. ¿Sí? ¿Ya los identificamos? Sí. Sí. Y del otro lado, Sí, Doc. acuérdense, de las divisiones anteriores del plexo sacro, teníamos al nervio para el cuadrado femoral y el gemelo superior, el nervio para el obturador interno y el gemelo inferior. Entonces, fíjense, vamos para la región glútea otra vez. Nada más una duda antes. ¿Sí? El nervio glúteo superior inervaba al glúteo superior, ¿verdad? Y No, a el ver, inferior, pues al glúteo, inferior. a ver, ¿O es al ahí va, revés? ahí va, ahí va. Ahí va. El glúteo inferior, fíjate, aquí, es que no les puse nombre. Por aquí vienen arteria y nervio, glúteos superiores. ¿Sí o no? Porque van por arriba del borde del piriforme. Y por aquí abajo sería arteria y nervio, glúteos inferiores, debajo de ese borde. Entonces, fíjate, el nervio glúteo inferior le da inervación al músculo glúteo mayor y el nervio glúteo superior le da inervación al glúteo medio y al glúteo menor. Si somos como más específicos todavía, ¿sí? Sí, gracias. Luego, fíjense. Habíamos quedado que teníamos los nervios del cuadrado y del obturador interno. Entonces, vean, en este caso, E es el obturador interno. Su nervio también le aporta fibras a D, que es el gemelo superior. Y aquí vean, G tendríamos el músculo cuadrado femoral, que le da fibras a su nervio AF, que sería el gemelo inferior. Entonces, ahí están los nervios de la región glútea. Entonces, región glútea, ¿quién la inerva? No es un nervio en sí, son nervios que se forman ¿desde dónde? La región sacra. Del plexo sacro. ¿Sí? ¿Me explico? ¿O no? Sí. Doctor, ya tengo una duda. Dime. En la imagen del plexo, en la parte Ah, de nervio del cuadrado femoral y el del obturador interno, ¿los sí. gemelos no son al revés?
O Ah, sea, el eh, cuadrado femoral con el interno y el obturador con el gemelo superior. cuadrado femoral. Ah, sí, 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 tienes razón. Gracias, gracias. A ver, cuadrado femoral, gemelo. Ah, bueno, gemelo inferior. Uy, así justo. Sí, por la relación que tiene, ¿no? El obturador interno es con el gemelo superior y el cuadrado femoral es con el gemelo inferior. Muy bien. ¿Ya quedó? Sí, doctor, gracias. Gracias por la observación. Ahora fíjense. Ah, bueno, estas se las dejo en blanco, ahí ustedes les ponen los nombres a los nervios y a los músculos. Ah, bueno, aquí quiero destacar, vean, este nervio, aquí que están cortados, vean, este nervio que está saliendo, vean, eh, en conjunto con el piriforme y el ciático por el foramen ciático mayor. ¿Cuál es este nervio que está saliendo por el foramen ciático mayor? Rodea la espina ciática y luego atraviesa y se mete por el foramen ciático menor. Y en el ciático menor, aquí a un conducto que lleva su nombre. ¿Cuál es ese nervio? El pudendo. El pudendo, muy bien. Entonces vean cómo aquí el pudendo nos está dando ramos rectales, ¿sí? Y nos está dando, en este caso es masculino, hacia allá el perineo nos va a dar el dorsal del pene y vean cómo aquí nos está dando ramas escrotales posteriores, pero justamente este es el pudendo, acuérdense. ¿Cuáles estructuras abandonan, ¿no? la pelvis por el foramen ciático mayor? Destacando músculo piriforme, nervio ciático, nervio pudendo. Y obviamente nervio y arteria, glúteos superiores, nervio y arteria, glúteos inferiores. ¿Queda claro? Sí, Doc. Muy bien. Ahora fíjense, siguiendo con el recorrido del ciático, estas se las había mostrado hace ratito, vean cómo vamos ahora sí a la región posterior del muslo. ¿Sí? Entonces, en la región posterior del muslo, el nervio ciático inerva a estos músculos, ¿sí? Podemos ser específicos y decir, ah, no, pues, por ejemplo, al semitendinoso y al semimembranoso los inerva el componente tibial del ciático. Y, por ejemplo, a la cabeza corta del bíceps la inerva el componente fibular del nervio ciático. Pero a final de cuentas, a lo que me refería hace ratito, es que todavía en el muslo, el nervio ciático, aunque tiene sus dos componentes, pues todavía no está dividido. ¿Me explicó? Sí, Pi. Entonces, si seguimos al nervio ciático, a nivel de este espacio, ¿sí? Romboideo, en la región posterior de la rodilla, ¿cómo se llama esta región? La fosa poplitea, ¿sí? Yo lo decía mal como hasta cuarto año, creo. Entonces, ustedes acostúmbrense desde ahorita. Poplitea. Es la que también veíamos en la parte de los huesos, ¿no? Ajá, justo. Acuérdense que el espacio en la cara posterior de la epífisis distal del fémur, entre las dos crestas supracondíleas, pues era el piso de la fosa poplitea. Entonces, vean, entrando justamente en la fosa poplitea, ¿qué ocurre con el nervio ciático? Se divide en sus dos componentes. Ya ahora sí, se divide en el nervio tibial, que tiene un trayecto vertical en el mismo sentido hacia la región posterior de la pierna, y en el nervio fibular común, ¿sí? Entonces aquí, nervio tibial va a inervar músculos del compartimento posterior, ¿de dónde? De la pierna. De la pierna.
Y ahorita lo vamos a ver en otra lámina. En el pie se divide en los nervios plantares, uno medial y uno lateral, que pues van a inervar los músculos del pie. Sí, entonces nervio tibial, compartimento posterior de la pierna y el pie. Mientras que el nervio fibular, vean, tenemos un nervio fibular común que se divide en un nervio fibular superficial y un nervio fibular profundo. Entonces, el nervio fibular superficial va hacia el compartimento lateral de la pierna y el fibular profundo va hacia el compartimento anterior. ¿Queda claro? ¿Puedes repetir eso nada más? Sí, el fibular común se va a dividir. Acuérdate, por eso se llama común. Entonces, ¿en qué se divide? En uno superficial y en uno profundo. El nervio fibular superficial va a inervar los músculos del compartimento lateral de la pierna y el fibular profundo, los músculos del compartimento anterior de la pierna. Lo que habíamos puesto aquí, mira. ¿Recuerdas? Pierna, compartimento anterior, fibular profundo, compartimento lateral, fibular superficial. Posterior, nervio tibial. Va, gracias. Perfecto. ¿Sí va quedando claro hasta aquí o hay alguna duda? Todo Todo claro. Queda claro. claro. Ok, fíjense, entonces aquí tenemos una vista, ¿qué sería? Posterior. Posterior justamente de la pierna. Entonces este nervio que viene descendiendo aquí, ¿cuál será? El... s- bueno, o sea, es el ciático, ¿no? Pero Pero ya se se divide. dividió, ya se dividió, ya no es ciático porque ya se dividió. Su Ciático porción Se todavía tibia. era tibial. en el muslo, el nervio tibial, ya aquí ya le llamamos nervio tibial, ¿sale? A este nivel, fíjate, me regreso, ¿no? En este sitio, vean cómo el nervio tibial surge ya como división desde el nervio ciático, en conjunto con el nervio fibular común. O sea, ahí ya no se llama ciático. Ciático propio, todavía aquí arriba, ¿no? En el muslo y en la región glútea. Pero cuando ya se dividió, pues ya propiamente es nervio tibial y nervio fibular común. ¿Sale? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, por eso ahí ya nervio tibial, vean, distribuyéndose en el compartimento posterior de la pierna. Ahorita lo seguimos hacia el pie. Y vean, aquí rodeando justamente lo que les decía hace rato, ¿no? Rodeando la cabeza o el cuello de la fíbula, viene el nervio fibular común, que se divide, vean, lateralmente en un nervio fibular superficial y anteriormente en un nervio fibular profundo. Entonces, vean, el nervio fibular profundo va a inervar el compartimento anterior de la pierna, el nervio fibular superficial va a inervar el compartimento lateral de la pierna. ¿Queda claro? Sí, Muy bien. Aquí lo mismo. Eh, tenemos todo el trayecto, vean, desde el ciático, siguiendo el tibial, el fibular común. Y aquí específicamente estamos mostrando, bueno, aquí se muestran nuevamente los dos, vean, por aquí viene el tibial otra vez, ya en una disección un poco más profunda. Y vean, lateralmente aquí viene el nervio fibular común. ¿Ya lo identificamos? sí, Doc. Ok, aquí las ramas cutáneas del nervio cutáneo femoral posterior y del componente tibial y fibular, como también nos dan ramas cutáneas hacia la región de la pierna. Aquí en esta lámina nuevamente estamos observando un poco con más detalle, vean, el fibular común, su recorrido y su división en nervio fibular profundo hacia compartimento anterior de la pierna, nervio fibular superficial hacia el compartimento lateral. Y
Vean, esta vista plantar del pie derecho, identificamos el nervio tibial, cómo viene en relación al maleolo, ¿cuál? Medial. Medial. Medial, justamente al maleolo medial. Y ya en el pie tiene sus divisiones en un nervio plantar lateral y en un nervio plantar, perdón, en un nervio plantar medial y en un nervio plantar lateral, ¿sí? Que van a dedicarse a inervar los músculos del pie. Y pues también me va a dar sus ramas cutáneas, ¿sale? ¿Quedaron claros los nervios del plexo lumbosacro? Recorrido, compartimentos de inervación. Sí, Doc. Solo podría mandar, bueno, podría mandar su apunte para repasar. Sí, Gracias. repásenlo, ¿eh? Sí. Va. Pues bueno, suficiente por hoy.